Bueno, en esta sesión vamos a trabajar el texto El estadio del espejo como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Una cita de este texto es la comunicación presentada en el 16 Congreso Internacional de Psicoanálisis de Zúrich, el 17 de julio de 1949. Bueno, mirando la fecha, es un texto muy originario, ¿no? Pues 49 estamos pensando, por ejemplo, que los planteamientos y los seminarios y todo esto, si no estoy mal, comenzaron como en el 50 y algo, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, pues acá vemos a un Lacan muy joven en su vida y también en sus planteamientos, reflexionando sobre algo muy estructural. Yo siento que este texto nos habla de algo muy fundante, como muy desde los orígenes, y pues estamos hablando Constitutivo, sí. constitutivo. Aquí él inclusive habla de una edad, de la edad del niño, cuando se descubre fragmentado, y después de esa fragmentación sigue lo que significa el reconocimiento en la imago, como dice, en la imagen del otro. Entonces, bueno, pues como siempre, muchas gracias, Andrés, por estar acá en Estudios Psicoanalíticos. Y pues comencemos con la pregunta de siempre. ¿Qué le pareció este texto? ¿Qué podemos comenzar a hablar de él? Bueno, Carlos, buenos días. Este texto en particular me pareció muy interesante. Efectivamente es un Lacan como muy, digamos, muy inicial, aunque de repente pues ya hay cosas que él va a sostener y que pueden ser indicio. Ahí hubo un par de asuntos en particular que me llamaron la atención. eh, que tiene que ver con ese asunto de la imago, y digamos el uso que hace Lacan aquí de esa palabra, porque él dice que él se va a referir al imago como con el uso antiguo del término, ¿cierto? Y el uso antiguo del término va a referirse a algo que él va a trabajar después, realmente, que es la imago, es como eso es lo que él va a llamar después como fantasma o fantasía, que es esa suerte como de imagen mental, de alguna manera que se produce. Eh, en la antigüedad a eso se le llamaba la imago, como a la posibilidad de producir una imagen en la mente. Eh, Además, digamos, porque este imago tiene como toda la importancia constitutiva para el sujeto, es muy interesante. Bueno, hay algo de eso que además me parece como muy curioso porque obviamente este asunto de que la imago tenga que ver con el fantasma, eh, digamos, hace sonar el asunto mmm, con todas estas ficciones en las que el sujeto se envuelve al nivel del yo soy tal cosa, tratando de sostener una cierta imagen. Por ejemplo, yo soy bueno, y entonces tratar de sostener eso en un montón de ficciones, acciones, lo que sea, el obsesivo que piensa que tiene que retirar la piedra de la carretera porque alguien se puede chocar con ella, entonces se devuelve 2 kilómetros, la quita, pero entonces le parece absurdo lo que acaba de hacer y vuelve y la pone, bueno, en fin. O sea, es un asunto de el yo que se mete en unas ficciones eh, fantasiosas para tratar como de efectivamente lograr algo de eso. Y hay algo, una expresión de Lacan muy interesante, y es que esa aproximación del sujeto eh, no puede de ninguna manera, por más que sea, digamos, muy efectiva la síntesis dialéctica de eso, digamos, de lo que es él y de ese imago, eh, su aproximación es solo asintótica, o sea, realmente nunca llega a tocar, siempre es un bordeo, es decir, el sujeto realmente nunca va a ser la imagen, siempre eso se le va a escapar. Lo que implica una cierta discordancia muy interesante, eh,
con la que tiene que cargar el yo siempre, ¿cierto? Entre lo que él es y lo que la imagen lo invita a hacer, de alguna manera, o lo llama, lo obliga a hacer, ¿cierto? Mm, bueno, eso como primer punto inicial. Ese asunto del imago me pareció muy interesante, sí. Sí, bueno, es como si el yo no se construyera o no se acabara de construir. Inclusive ahorita más adelante leo algo del ello, me pongo a pensar en esta construcción del sujeto, eh, y pues reflexiono en algún momento de que en el ello hay desfragmentación, es decir, en esa instancia psíquica o en esa parte de lo estructural del psiquismo, el ello puede estar, bueno, eso es una hipótesis, un pensamiento ahí que me surgió, que el ello puede estar desfragmentado, y totalmente llevado por la satisfacción, por el principio de placer, por todo lo que significa esa primera instancia psíquica. Y pues en un niño, por ejemplo, que es de lo que habla aquí Lacan en la imagen en el espejo, eh, tiene como más fuerza como esa ambientación de la construcción del psiquismo, ¿sí? Como es, el ello está en el inicio, en el origen, y pues a mí se me ocurre que está desfragmentado. Eso hay que mirarlo más adelante. Dice Ah, aquí, sí, uh-huh. Andrés. Iba a hacer un comentario respecto a lo que usted dice del yo como no desarrollado, porque de repente algo de eso creo que es lo que estaba muy en juego en el asunto del estudio del espejo, porque digamos la forma como Lacan traza la línea temporal, ahí creo que es temporal, eh, de cómo, digamos, de la historia misma del yo. Él pone como punto final, digamos, este uso que hacemos del yo en el lenguaje. Como yo fui a tal parte, yo soy esto, yo cargo con, yo hago esto, bueno. Esa es como la forma final y acabada que tenemos del yo, que es, digamos, a la que tenemos acceso. Pero eso primitivamente no puede ser así. Y Lacan dice, la forma como eso aparece no es en el lenguaje, sino que es ese primer yo al que nosotros nos referimos en las frases, es la imagen en el espejo. A mí eso me pareció muy interesante, o sea, la imagen en el espejo como ese primer yo primitivo, que luego, además, ese es el segundo momento que también me pareció loquísimo, y es que después de que el sujeto, digamos, toma esa imagen en el espejo como ese primer yo, eso pasa, que además es un yo especular, dice Lacan ahí, él pasa de ese yo especular al, digamos, al otro semejante, y eso inaugura algo que Lacan ahí dice el yo, que es el yo social. Y es muy interesante porque es en ese yo social donde se entrama efectivamente todo lo que tiene que ver como con el deseo, ¿cierto? Justamente porque si toda actividad, por decirse humana, debe estar mediatizada por algo, es mediatizada por el deseo, pues porque es la esencia como del humano, ¿cierto? En la medida en la que estamos afectados como a hacer algo, sea lo que sea. Y es muy interesante porque ahí también muestra, digamos, este asunto de que esa captación, digamos, o esa herramienta que es el otro en ese punto, que incluso Lacan lo nombra como el buen samaritano, que es el otro ahí prestándose como imagen completa para, como una gestalt, incluso para el niño. Eh, por muy buen samaritano que sea, eso no va a eliminar la posibilidad de que con ese otro se establezca una agresividad, digamos, justamente a nivel imaginario. Porque que es lo que un poco, digamos, no queda del todo claro para mí en el texto, pero que es lo que me parece que también va a introducir aquí Lacan, es que ese semejante va a aparecer como rival justamente es en el plano del deseo, ¿cierto? Y además que aparece como de una forma muy, por lo que entiendo, o por la línea temporal que entiendo del texto, ¿cierto? Es que
el otro aparece mostrando el deseo, como la posibilidad de, por ejemplo, de disfrutar de ciertos objetos. Y el sujeto, y el cuando un niño juega o agarra un juguete, inmediatamente otro niño parece que ahora sí lo quiere. Bueno, es lo que se me ocurre también sobre eso. Sí, sí, sí. En algún momento leímos también algo de la agresividad en el seminario uno, o de la agresividad o de la ira, algo así, como que en el inicio de la constitución del sujeto también hay ira o también hay agresividad o hay algo ahí como de violencia frente al otro. El otro refleja, es como si el otro completara, o ese es el invento que está, por parte del sujeto, si el otro completara, pero también hay una ambivalencia. Esa palabra ambivalencia es muy utilizada por Freud para describir Ujú, justamente esas dos caras, esos dos filos del deseo, que es al final lo que rige, al niño y al sujeto en general en toda su vida, ¿sí? ujú, Dice en este acto, en la primera página, en la página 11, bueno, en la primera página, dice, este acto, en el tercer, párrafo, este acto, en efecto, lejos de agotarse como en el mono, en el control una vez adquirido, en la inanidad de la imagen, rebota enseguida en el niño en una serie de gestos en los que experimenta lúdicamente la relación de los movimientos asumidos de la imagen con su medio ambiente reflejado y de ese complejo virtual a la realidad que produce, o sea, con su propio cuerpo y con las personas, incluso los objetos que se encuentran junto a él. Es decir, que es como todo el ambiente el que entra a como a querer o a intentar unir esa desfragmentación. Y está, justamente, y bueno, obviamente no, pues lo obvio es difícil de mantenerlo. Consecuentemente, eh, esto se hace por medio del otro semejante. Es como si, no hubiera construcción del sujeto o no hubiera, espejo sin el otro. El ujú, espejo es el otro que, viene a completar o a dar algo, por ejemplo, en el caso de la madre, ujú. a satisfacer una demanda que al final no termina siendo, satisfecha, y bueno, ahí comienza a nacer como, el sujeto que se ve Ujú. barrado o que se ve como atravesado por eso que nunca va a completar. Ajá. Además, de repente hay algo que también sugiere el texto que me parece bellísimo, y que además es muy complicado porque de repente contradice ciertas cosas, ¿cierto? Y es que se piensa que digamos, esa suerte de evolución del sujeto, si se puede, digamos, de desarrollo, sí, es ¿Sí? motivada meramente por la adaptación, ¿cierto? Por la adaptación Ujú. de ese sujeto como a lo que el ambiente le va pidiendo. Y lo que aquí está proponiendo Lacan es algo distinto, no es por lo que el ambiente le pide, sino porque hay una imagen a través de la cual él se anticipa un desarrollo. Primero en el espejo, luego en el semejante y luego en este yo que es más del lenguaje, que incluso, pero que efectivamente es un, Yo del lenguaje, quedó en que el se yo conecta del mucho con la lenguaje. conexión, sí, Sí, quedó en el yo del lenguaje. sí, el yo del lenguaje que tenía que ver, que tiene que ver es con este ideal IC, que es como una suerte de posicionamiento del sujeto, digamos, o de ese yo en el lenguaje, como yo, efectivamente, como un yo soy esto, yo me caracterizo por, que creo que también tiene que ver como con yo quiero ser esto, yo aspiro a ser esto, bueno, en fin.
pero que es evidentemente una suerte de imagen como anticipada de sí mismo, que invita como a una completud y que en efecto se hace como necesario justamente por la prematuración que digamos expone aquí Lacan del humano, ¿cierto? Y es que en la medida en la que no hay ese elemento signo para el humano como para los animales de se le exhibe tal cosa y aparece el desarrollo, el humano se tiene que crear estas imagos, estas fantasías para poder, digamos, constituir su psiquismo. Es muy interesante porque, obvio, el animal no necesita esto porque su psiquismo no tiene estas características. Esta imago es necesaria para nosotros justamente o al menos las características de esta imago son necesarias para nosotros justamente porque nuestro psiquismo es distinto del animal. Y pues porque justamente está atravesado por el lenguaje, tiene este último momento. Probablemente en el animal este asunto del semejante sea suficiente. Para nosotros evidentemente no. Se requiere hacer un uso de eso en el lenguaje, pues porque somos hablados. Bueno, es lo que también se me ocurre ahí. Sí. Pero sí, es De- muy interesante porque, claro, es un yo que se anticipa. O sea, una cosa que se pone afuera, un exterior que invita a eso, pero que realmente no puede como agotarse, que siempre va a sostener una discordancia entre el uno y el otro. El A, que está entre el S1 y el S2, puede ser, ¿cierto? el, el, sí, el objeto del deseo, el objeto del deseo que Ajá. siempre está deslizándose. Ahí en este comentario, Andrés, hay dos cosas que es importante como retomar. Como lo decía Beatriz Maya en la sesión pasada de El sujeto y el parlet, que dice, bueno, es que el sujeto dice yo soy esto, yo soy lo otro, pero ahí no está el ser, ¿sí? Como que ahí no está el ser, porque Uh-huh. inclusive el ser no está. No se puede concretar una finalización de lo que sea, en este caso, el sujeto. Eh, eh, y es pues, eso es un motivo para, para que el deseo como que se motorice y que fluya de alguna manera. Y lo otro, acá habla Lacan del mono, el mono como un animal muy evolucionado. Pues Uh-huh. comparamos con el mono, pues estamos encontrando muchas similitudes. Pero no solamente el mono que está en el orden animal, sino todos los animales. Un gato, un perro, una gallina, o todo lo que significa como una especie bueno, eso se llama instinto y lo habla inclusive Uh-huh. Freud. Hay una confusión de la traducción de López Ballesteros con la utilización del instinto al referirse a la pulsión, que pues está mal traducido, pero como es importante distinguir esos dos términos, la pulsión, que es inherente al sujeto humano, ¿sí? Y el instinto, que es la coherencia. Yo lo he entendido como la coherencia animal, ¿sí? El animal, Uh-huh. cuando hablo, por ejemplo, o cuando pienso en cuál es la relación del animal, lo hemos hablado en algunas sesiones, cuál es la relación del animal con la sexualidad. Uh-huh. Vemos que es un asunto de instinto de reproducción. Pero, ¿cuál es la relación del animal humano? Porque Uh-huh. no dejamos de ser animales. Freud lo dice en un texto, me parece que es en Malestar de la Cultura o en Totem y Tabú, que lo único que nos Uh-huh. diferencia de los animales, lo único que no nos podemos despojar de los animales es en los genitales, en la manera de Uh-huh. excretar esta parte de los genitales.
Entonces, como Ujú, es importante mirar eso porque pues el deseo y el lenguaje más que todo nos meten en un problema gigante. Al ser humano lo ujú, meten en una dimensión donde está la insatisfacción presente, donde está el goce mortífero o el goce inacabable. Entonces, como ujú. es fundamental como que se distinga eso. Nosotros no somos iguales a los animales porque los animales nos llevan ventaja, nos llevan ventaja Ajá. en esa evolución, ¿sí? Sí, Eso, porque de alguna manera lo que hace el lenguaje es entorpecer el asunto del instinto, ¿cierto? Es también lo que introduce Freud, ¿cierto? Lo que hace el lenguaje es, por ejemplo, introducir un objeto imposible de conseguir. O, por ejemplo, esta dimensión de la negatividad que es el deseo, de, que es inacabable. O sea, que por más que de alguna manera allí se ponga algo, siempre se desliza, pues ese algo no era, y no era, y no era. Eh, y que además, bueno, y que, por ejemplo, introduce cosas que son muy, muy locas para lo que es el psiquismo como humano, ¿cierto? Porque si se puede hablar de un psiquismo animal, yo creo que perfectamente se puede hablar de un psiquismo animal, pero por totalmente, ejemplo, el psiquismo humano tiene particularidades como la siguiente, y es que puede crear objetos que no existen como un unicornio y afectarse por eso. Yo creo que en los animales eso no pasa. O sea, como que ellos imaginen un monstruo o lo que sea y que ellos de repente tengan un efecto corporal, porque digamos, por ejemplo, la angustia ante un unicornio que persigue, que en algunos cuentos aparece, ¿cierto? O lo que sea, o un monstruo, puede ser lo que sea. Que además es un asunto que solo es posible por el lenguaje. Es algo que el lenguaje introduce de alguna manera por poderlo anunciar, pero que al mismo tiempo está retirando de la existencia porque nunca jamás podrá ser recreado eh, eh, más que por intermedio, por ejemplo, de la imagen, que es muy interesante porque allí, si seguimos como lo que va diciendo el texto, allí hay una inversión, en el sentido de que en el texto lo que aparece primero la imagen como yo primitivo, que pasa al uso del lenguaje, y digamos, por efecto de la tecnología, vemos ahora que algo que era antes solo posible en el lenguaje, lo podemos llevar a través de la imagen digital, por ejemplo, la imagen virtual. Sí. sí. Eh, Eh, bueno, yo tenía aquí un apunte en relación a la palabra estadio, que pues por lo demás creo que es muy frecuente en Lacan y en general en el psicoanálisis, y que de repente como por la lectura de este texto me parece que se acercó un poquito a otra palabra o otro concepto que es como más creo que es utilizado mucho más en neuropsicología y neurociencias, que es el asunto de la ventana de oportunidad, que para ciertos procesos, sea el lenguaje, sea, digamos, la interiorización de ciertas cosas, hay como unos momentos críticos del desarrollo en los que eso puede darse o no. Y que si eso no se da ahí, es más complicado. Por ejemplo, eh, es evidente eso en los niños que tienen como esa capacidad de aprender varios lenguajes como en una cierta edad, justamente porque la ventana de oportunidad del lenguaje está como ahí. Eso es muy interesante porque de alguna manera parte de la teorización de la psicosis que tiene que ver como con algo que precluye, o sea, con algo que no se da en una ventana de oportunidad, algo que no se simboliza, tiene pues como un efecto, ¿cierto? Eh, y es muy interesante porque aquí es claro que esa ventana de oportunidad está bien definida por experimentos de otros psicólogos que son entre los 6 meses y el año y medio, creo que es, los 18 meses. Y es una ventana de oportunidad en la que el niño tiene una cierta relación con el espejo. Y digo ventana de oportunidad porque justamente me sonaba a que eso podía ser sustituido por estadio del espejo, o la ventana de oportunidad de eso que sucede en el espejo, bueno, de esa constitución de la imagen del niño en el espejo. Era como también algo que se me ocurría, que eh, quizás
sean distintos y por eso no se utiliza el término, pero que yo creo que no deben estar tan lejanos, ¿cierto? Sí, es como algo se tiene que presentar a tiempo o si no, pues hay problemas. Ujú. Ajá. Eh, Pienso en la forclusión también como el mecanismo que se presenta en la psicosis, eh, que si no se presenta en un momento indicado, pues ya Ujú. forcluye, sí, precluye o se vencen los términos para que esa operación se Sí, sí. instaure. Ujú. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, en el psiquismo y en el mismo organismo o en el cerebro, que también es como en la casa del psiquismo, pero Ujú. eh, todo está como coordinado y no está coordinado por un asunto orgánico o por un asunto de madurez, sino por más que todo un asunto psíquico, como que Ujú. hay momentos para que se den las cosas en el tiempo indicado o Eh, en el movimiento indicado, para no hablar de tiempo. ujú. Usted dijo algo y se me ocurrió. No, ya creo que lo olvidé. Sí, había algo de lo que Ujú. usted había dicho que como que me iluminó algo en relación a la fragmentación, pero no recuerdo qué fue. De la psicosis, de la Bueno, conclusión. sí. Bueno, es que pensé otra cosa después de lo que pensé primero y era que, pues en efecto, el ello tenía que tratarse de alguna manera que Tratarse de alguna manera, digamos, ahí, tratar los ahí objetos se parciales de la cortó. pulsión, pero En tratarse de alguna ya manera se que cortó. listo que el ello debe tratarse de alguna manera de una fragmentación porque allí están los objetos parciales de la pulsión, que Lacan los plantea como partes del cuerpo que tratan de recuperarse, volverse como a incorporar de alguna manera. En el seminario uno creo que lo trabaja al menos así. Eh, y digamos, pensé en esto porque usted ahorita decía como que el cerebro es la casa del psiquismo. Sin Ujú. embargo, también hay algo que me gustaría señalar y es que puede que sea la casa del psiquismo, pero quizás no sea eh, aquello que soporta todo lo que tiene que ver con el cuerpo, en la medida en la que el cuerpo parece como fragmentado de alguna manera, ¿cierto? Eh, Digo esto justamente creo que es un ejemplo que pone Lacan en este texto, y es que hay, digamos, momentos en los que el cuerpo parece fragmentado en su operación, por ejemplo, en la parálisis histérica, o incluso me imagino yo que en la catatonía psicótica también algo de eso tiene que ver, ¿cierto? Hay una suerte de fragmentación y el cuerpo se percibe como fragmentado, pero digamos con unas consecuencias distintas ahí no aparece el deseo, sino que aparece el síntoma, más bien. Ujú. Es como muy interesante, ¿cierto? Ese asunto de la fragmentación del cuerpo creo que sí puede verse fácilmente, o más bien puede rastrearse fácilmente, es en los objetos de la pulsión o en el objeto así, que es algo que se percibe como exterior, eh, pero que hace parte del cuerpo. Es muy interesante, sí. Sí, ese tema es fundamental. Dice acá Lacan, el estadio del espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita a la insuficiencia, de la insuficiencia de la anticipación, y que para el sujeto, presa de la ilusión de la identificación espacial, maquina las fantasías que se sucederán desde una imagen fragmentada del cuerpo hasta una forma que llamaremos ortopédica de su totalidad, y a la armadura por fin asumida de una identidad enajenante
que va a marcar con su estructura rígida todo su desarrollo mental. Así la ruptura del círculo del in-world o un-world engendra la cuadratura inagotable, las reaseveraciones del yo. Sí, es como está la descripción de qué es lo que pasa en el estadio del espejo, ¿sí? Como lo que estamos hablando, como yo cuando estaba leyendo este texto pensaba en bueno, Dalí es el creador de surrealismo que no asesinó estar montado en la defragmentación. Hay pinturas, una pintura que se llama El Gran Masturbador. Bueno, en otras, en casi todas están como formas. Hay una muy especial que es como una mujer y tiene varias partes del cuerpo, inclusive no es una mujer, es como una garza o algo así, y está de espaldas y tiene varias partes del cuerpo como desunidas, pero son el mismo cuerpo de esta garza mujer femenina, porque también tiene como la cadera de una mujer. Entonces, aquí es importante mirar cómo esa desfragmentación que, por ejemplo, la psicosis, bueno, yo siento que falta mucho por descubrir de la psicosis y lo hablábamos en la sesión pasada, que la psicosis es un campo muy muy enigmático y muy poco estudiado por el psicoanálisis. El psicoanálisis con el seminario 3, la psicosis, Lacan hizo, bueno, el acto de trascender el psicoanálisis, pero hay mucho enigma frente a el funcionamiento de, por ejemplo, la esquizofrenia. Cómo se presenta este cuerpo desfragmentado en la esquizofrenia, cómo se encuentran como los registros desunidos y es interesante ver, por ejemplo, la psicosis de Salvador Dalí, cómo la sublimó de alguna forma en sus manifestaciones artísticas. Y pues Claro, allí, además porque de repente, sí, sí. sí, pues allí Dalí está como mostrando esa desfragmentación. Eso es lo que quería decir. Pero es muy interesante porque siendo así la obra, daría la ilusión de la completud, ¿cierto? Que es justamente lo que parece que falla. Eh, por supuesto, pues no sé si será viable pensarlo así, pero si hay un asunto de percibir el cuerpo como despedazado, eh, no creo que falla. Quedó un asunto de Un percibir momentico el ya. cuerpo como despedazado. Listo. Eh, Si se trata de percibir el cuerpo como despedazado en la psicosis, distinto a como se percibe en la neurosis, creo que no sé si será viable situar esta falla o algo, o que algo constitutivamente pudo haber sucedido en este momento, por ejemplo, el estadio del espejo. O sea, que algo de esa imagen que se capta exterior como total falla, o puede fallar. O si uno no va a situar, por ejemplo, eso en relación a la psicosis, como qué pasa en aquellos sujetos en los que por alguna razón esta ventana de oportunidad se ve perturbada, ¿cierto? Si es que eso no tiene consecuencias sobre el yo de ese sujeto después, porque finalmente lo que se trata aquí es del yo, de la imagen misma eh, que tiene el sujeto en los enunciados, que además creo que aquí también, por ejemplo, Lacan sitúa como crítico, creo yo, este momento para
todo lo que tiene que ver con la constitución de lo paranoico, ¿cierto? Este asunto de que la presencia del otro y el índice de la presencia del otro, que además se hace necesario para poderse uno captar a sí mismo, tiene, digamos, su lado amenazante, que era un poco lo que usted también recordaba ahorita, que en efecto en esa relación del uno al otro hay una agresividad que circula del sujeto al objeto, pero en la medida en la que ese sujeto también se asume como objeto particular de ese semejante, él se capta como agredido también, o como potencialmente agredido, capturado por ese otro, sí, porque el otro desea algo, pero no se sabe qué es. Y en ese algo tiene que ver el sujeto, sí. Ujú. Es como si desde hace mucho tiempo estuviéramos en una dinámica de espejo y nunca vamos a salir en esa dinámica de espejo. Siempre el Ujú. otro, inclusive eso es un síntoma muy frecuente en la clínica, y es que el otro me está montando chismes, es que el otro me está haciendo brujería, o es que el otro, es que el otro, es que el otro, es que el otro, como que hay algo Ujú. que no está, que no sale de esa dinámica de espejo. Y pues Ajá. es muy difícil que salga a menos que se tranquilice, como que el sujeto pueda decir, ah, sí, ahí está el otro, y está bien, ¿sí? Ujú. Porque, porque ahí, pues, en esa dinámica de espejo, están como los síntomas presentes, están el sufrimiento y está la angustia, pero también puede estar la gran oportunidad. Oportunidad, hablándolo como la gran fuerza, pues, el gran, sí, la gran fuerza para asumirse con la existencia de ese otro, asumirse con, con que sé que el otro existe, el otro Ujú. como semejante, o el otro como tesoro de significantes, pero está ahí, que no, por ejemplo, que no sea gigante, o que no sea el que lo avasalle a uno, o que no sea el que no, es que sí, sí, siempre me encuentro con ese otro y me daña el día, o Ujú. me jode la vida, ¿no? Es como que estar aceptando la existencia de ese otro semejante, aceptándolo, Ujú. más bien comprendiendo la existencia de ese otro semejante, porque no va a desaparecer, siempre estamos en una dinámica de espejo, y inclusive esa dinámica de espejo es necesaria. Por ejemplo, desde lo familiar, desde las relaciones primarias hasta la socialización. Ujú. Además, de repente, este asunto de que en las relaciones imaginarias se tejen un montón de cosas que usted está señalando me parece muy interesante, porque creo que tiene que ver mucho con el uso del término que hace Lacan aquí de imago, porque se teje justamente sobre un fantasma, sobre una fantasía, que Lacan incluso más adelante, no sé precisamente en dónde, no sé si es en la lógica del fantasma, él va a decir que pues, el fantasma es esencialmente una frase, ¿cierto? Y es lo que usted trae, creo que de ejemplo, y es el otro me jode, y una mierda para el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Esos no son sino los fantasmas que se tejen en la relación imaginaria, ¿cierto? Y para el cual, digamos, el semejante le sirve al sujeto para su escenificación. Entonces, para poder efectivamente recrear la escena de que hay alguien que es una mierda, entonces cojo al otro para que me haga una mierda a mí y recreo el Ujú. fantasma y lo repito y etcétera. Bueno, creo que es justamente poder desmenuzar de alguna manera atravesar la lógica de ese fantasma, lo que permite que algo de la relación imaginaria también pueda pacificarse. Yo creo que sin el reconocimiento de eso, de la urdimbre imaginaria que hay como entre el uno y el otro,
eh, es muy difícil que eso se pacifique, porque eventualmente eso siempre va a pedir una repetición. Eh, digamos, eso va a ser como demandado. Justamente creo yo que es porque ahí se juega también la dimensión del ser, ¿cierto? Y es que en esa dinámica, cuando el sujeto se esfuerza por ser algo, alcanza una dimensión del ser, así sea, por ejemplo, siendo una mierda, o siendo un objeto odiado, siendo lo que sea. Y, pero tiene todo el sentido que la relación imaginaria sea necesaria para que el sujeto pueda hacer algo de eso, y además tiene también todo el sentido que el sujeto esté tan dependiente, tan sujetado de esto, justamente por su precocidad como humano, y es que el otro le sirve como una insignia para poderse desarrollar. Pues no hay otra manera, no está efectivamente el signo instintual que nos haría desarrollar. La pastilla del desarrollo no está, no existe. La imagen del desarrollo es la del otro, sí. Sí, 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 no existe pastilla para eso, no existe, inclusive eh, estamos, el humano está como condenado a la existencia, a la inexistencia, es decir, como que hay algo que nunca va a existir, y Ujú. cuando se al menos se reconoce El ser. el ser, exacto, no se puede Ujú. decir de otra manera, el ser, porque pues justamente es como ese desbarrancadero o esa lisadora que pues hay que conocerla o hay que saber o sospecharla al menos y ya, pues Ujú. porque porque estamos metidos inclusive hablando y comparándolo con el mundo animal o el mundo instintivo. Por eso decía que los animales están mucho más desarrollados que el sujeto humano. Inclusive nosotros estamos Ujú. hablando del niño, pero al estar hablando del niño Ujú. también podemos estar hablando de todo el desarrollo, de todo el ciclo vital, de todo hasta llegar al viejo que Ujú. dice, tuve un paciente que me decía de 62 años, que me decía en ese momento, me contaba un recuerdo de su madre, no sé si lo conté acá en estudios psicoanalíticos, pero me contaba un recuerdo de la madre cuando él tenía 6 años y me decía, Ujú. es que mi madre siempre prefirió a mi hermano y la madre se murió Ujú. prefiriendo al hermano. Entonces, Sí. Sí. ¿cómo es una cosa que atraviesa toda la vida? Sí, además que se sostiene incluso después de la muerte, o sea, es algo que solo se sostiene en la historia. En la Exacto. historia eso es así, y se sostiene en la frase, mi madre prefirió a mi hermano. Así ella ya no esté, así el hermano ya no esté. Pues así se contó la historia. Es que eso que además dice que introduce con es que el sujeto es hace a mí tambalear respecto a lo que le decía ahorita como temporal. Ve, es que el sujeto es temporal, pero ¿cómo es posible que que seguramente era un niño en ese entonces, todavía se reconozca en esa misma historia, si se supone que era temporal, o sea, se supone que eso debía haber evolucionado? Pues sí, se tejieron seguramente cosas sobre eso, pero evidentemente algo del sujeto que quiere ser del todo, se está eternizado, está fuera de la relación del tiempo. Eso es Sí, lo que, por ejemplo, yo no logro, y que además me parece muy complicado el psicoanálisis, y es como dónde, si no es en la memoria, se eterniza esas partes del sujeto. ¿Cómo es? Si es que hay en dónde, ¿cierto? Eso es lo más complicado. es O sea, ¿cómo es que totalmente del discurso complicado. uno puede deducir que hay algo de eso que ha quedado? Ujú. Sí, yo creo que únicamente el discurso, algo de eso puede deducirse, que es lo que ha sostenido el psicoanálisis, pero de repente eso no puede ser asegurado. Aquí vamos a encontrar las marcas del sujeto. No. No solo nos podemos servir de esas representaciones imaginarias auxiliares que, por ejemplo, decía Freud, el esquema del peine
y de pronto para pensar el estadio del espejo, del esquema óptico de Lacan, pero por ejemplo, ¿dónde se almacena la imagen del sujeto? Si la imagen del sujeto se almacena en algún lugar de la memoria, Mm, yo creo que son preguntas que el psicoanálisis no puede responder y pues que hay que vivir con eso, ¿cierto? Hay que seguir avanzando de alguna manera, bordeando esos imposibles de establecer. mm. Eh, con lo que dice, bueno, el esquema del peine, pues es el primero que habla, que hace Freud en la interpretación de los sueños, que es percepción, conciencia y más allá, pues las representaciones. Como, Ajá. y El extremo motor y el extremo perceptivo, sí, ese es el exacto. esquema. Entonces, bueno, esa pregunta está interesantísima en la medida en que la memoria, ¿qué se conoce de la memoria? ¿Qué se Ujú, conoce de recuerdo? ¿Qué se conoce del sueño? Inclusive del sueño estamos apenas ahorita, este año, el año pasado, estuvieron diciendo, no, es que sí, Freud tenía razón. El sueño, ujú, y entonces hablaban de algunos mecanismos del sueño. Después de ciento y pico de años de la interpretación de los sueños, pero ¿dónde está todo eso? ¿Dónde está inclusive a dónde opera el olvido ujú, y dónde aparece, por ejemplo, el après-coup, ¿sí? El comprender después? Es como si nosotros fuéramos, lo puedo responder parcialmente, como si fuéramos máquinas del lenguaje, que en algún ujú, momento un recuerdo o una imagen nos dice, ay, sí, yo, inclusive en terapia, en análisis, uno puede darse cuenta de eso. Es que, ay, sí, es que yo me acordé de esto, yo cuando era ujú. niño, ta. Pero Eso es por pues, resonancia. exacto. No se puede pensar que somos un cerebro que entonces tiene un chip o un neurotransmisor que vehiculiza por todo el cerebro el recuerdo y entonces en algún momento estalla eso y entonces ahí mismo no, porque Ujú, ahí estaremos mecanizándonos y pues eso no, inclusive eso es una cosa que la neurociencia ahorita, a mi parecer, está intentando hacer, está ujú, intentando explicar y se quedan en el eslabón perdido, se quedan ujú, en una cosa que, bueno, ¿dónde está? Yo les decía en una clase, eh, ¿dónde está en una neurona? eh, a ver cómo, me acuerdo bien cómo lo decía. Ah, sí, ¿cómo siente una neurona? Decía, ¿cómo ujú, siente una neurona y cuál es el estado anímico de una neurona? Pues ahí está, se puede mirar, se puede percibir desde una resonancia magnética, pero aquí hay un mar de desconocimiento. ujú. Además, de repente cuando usted decía ahorita que, pues, sí, que no es un chip y que eso no está, ¿cierto? Porque además eso, digamos, le da como todo el peso al texto. Porque si no se trata de algo que está de repente, por ejemplo, en el psiquismo del sujeto, tiene todo el sentido que esté afuera primero, ¿cierto? Que entonces primero esté en la imagen del espejo y luego el semejante sirva para eso, o sea que no se guarda en la memoria inicialmente, o eso no se introyecta, que creo que es la expresión que va a utilizar Lacan y Freud también. Eso no se ha introyectado, pero en la medida en la que eso no se ha introyectado, es necesario poder invitar al sujeto a constituirse de esa manera. Y hay un punto de introyección, pero esa introyección no es sino en la función del lenguaje, pienso yo, que es como lo que le da al yo eh, como la función de sujeto en el lenguaje y que permite en el lenguaje tejer un montón de cosas, pero ahí está lo interesante y es que lo que se conserva realmente como en esa dinámica eh,
digamos, es la posibilidad de alcanzar algo de eso que se ha tejido en el orden del lenguaje. No es como una cierta imagen, un cierto chip que ya está establecido, sino que justamente por las deformaciones y las resonancias mismas del lenguaje, algo de eso puede como producirse, ¿cierto? Y digamos, desplazarse metafóricamente, metonímicamente, o por el sinsentido de los equívocos de la ley. Pero sí, creo que el asunto es que algo de eso queda introyectado en la forma como utilizamos pues, el lenguaje. Eh, que si podemos constatar la introyección es justamente en esa forma como nos referimos al uso en general, pues a cómo usamos el lenguaje, en la que utilizamos un sujeto para referirnos a nosotros mismos, que es llamado yo. Ya no tenemos, ya no hace falta ahí colocar la imagen del espejo, ni al semejante, sino que de repente está ya, digamos, articulada a la forma de la enunciación. Exacto, perfecto. Olger Iván, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Mm, Estamos Andrés Penagos y yo hablando del texto El estadio del espejo como formador de la función del yogi, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Ya estamos terminando, Holger, pues ya para otras oportunidades estaremos ya publicando el evento como pasó esta vez por la página o por la página de Facebook o por el grupo. Y bueno, pues muchas gracias, Andrés, por elaborar este espacio, permitir como que este espacio de alguna manera fluya. Bienvenido, Olger Iván. Cualquier cosa, pues ya estaremos en contacto. No sé si Andrés quiere decir algo para finalizar o Olger, pues quiere decir algo. Bueno, en primera instancia, disculparme contigo, pues que me invitaste. Yo corrí, lastimosamente, un malentendido me hizo creer que el punto de encuentro, porque ahí me decía el punto, era por la 19. Entonces, claro, yo salí inmediatamente, yo por eso dije, en 8 minutos te caigo. Claro, cuando llego al mapa, justo en ese momento, te timbro y se muere el celular. Me tocó devolverme a cargarlo acá a la casa, apenas venciendo, claro, y mira, y cuando ya veo que envías el mensaje, no, es por chat, yo, ay, bendito. Entonces, una serie de infortunios, pero pues obviamente que van a remitir algo, ¿no? Claro, claro. De estas figuras del tiempo y la virtualidad, que hace más compleja la situación de comunicación, si ya por ende está establecida, ahora que hablaban del lenguaje, ¿no? Y esa articulación necesaria de los signos, de los símbolos y todo lo que hay que utilizar, pues mucho más cuando tenemos una virtualidad más, una pantalla más de filtro. De todas maneras, agradecido por haberme tenido en cuenta y me parecería genial que me puedan seguir invitando y a ver cuándo podríamos hacer una pequeña reunión más también. No sé si contigo, a ver si sacamos un espacio para desarrollar un encuentro, ¿no? Que se hace genial también o necesario estos encuentros de psicoanálisis, pues que no los hay en todos los lugares y que pues nos agrupan a ciertas personas. Perfecto. Perfecto, muchas gracias a Olger Iván, bienvenido. Andrés, ¿usted ya conocía algo a Olger Iván? Creo que nos habíamos cruzado en algunos espacios, sí, de psicoanálisis, como él lo dice, pues no son muchos y la mayoría de los bichos raros van siempre a las mismas partes. Bueno, Andrés le presentó a Olger Iván le presentó a Andrés. Mucho Andrés, gusto. mucho gusto. Mucho Perfecto, gusto. entonces muchas gracias. A propósito de lo que decía Olger, es agregar que justamente ese asunto del lenguaje y la virtualidad introduce un equívoco más, o sea, ya hay un lugar más donde uno puede estar que es aquí. Y entonces ya cuando se habla de vamos a reunirnos, ya también puede ser acá, ya no es en la calle donde uno se reunía en el café, sino que también es acá. Y entonces eso muestra como, por ejemplo, el lenguaje
pues es algo inacabado, que de repente quizás en un año tengamos un sentido más del lugar. No, todavía no lo sabemos. Bueno, sí, gracias Carlos por el espacio y bueno, y ojalá Holger también se integre al trabajo. No, claro, claro. Perfecto. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. Bueno, entonces ya dentro de 15 días tendremos la otra sesión. ¿Les parece bien si seguimos con la clase 14 del seminario 1, escritos técnicos de Freud? Ok. ¿Listo? Creo que voy a trabajar una parte de esa clase de este jueves en 8 en el foro. Una parte, creo que la otra parte la va a trabajar Beatriz Maya, hasta ahora. Excelente. Entonces, si pues están invitados también si quieren escuchar el comentario de la clase este jueves, de este jueves en 8. De este jueves en 8. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Éxitos y nos vemos en bueno, hasta 15 días. luego. Bueno, que Gracias. estén bien, hasta luego. Chao. Chao.